el mismo mapa donde están las estructuras paramilitares, o para decirlo claramente, donde hay un control que es distinto al control del Estado de Derecho en Colombia. Es el Estado controlado por esas mafias, por esas estructuras que incubó muy bien el gobierno anterior, los dos gobiernos anteriores. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo va a haber restitución en unos sitios que no están controlados por el gobierno? O mejor, por las estructuras que gobiernan desde, digamos, los mismos centros de poder desde donde se usurpó la tierra. ¿Cómo es posible eso? Es el gran enigma. Y ahora el presidente lo ha puesto de una manera muy gráfica. Dice que existe una mano tenebrosa, que es la mano de la extrema derecha, que tiene un brazo armado. Bueno, esa mano no es otra cosa que el dominio territorial de esas estructuras paramilitares y terratenientes y narcoterratenientes y del empresariado que está ligado a todo ese proceso y ese proyecto. Sucre, Córdoba, una buena parte de Antioquia, bueno, podría seguir mencionando territorios que están bajo ese control. Entonces, la respuesta es muy sencilla. Si no hay una intervención allí, si no hay una intervención clara, una intervención integral, una intervención en la cual se retome el poder político que está en manos de esas estructuras, pues la restitución puede terminar siendo ni más ni menos que una especie de pantomima de restitución, o lo que es peor todavía, una restitución que va a ser al servicio de la legalización de las tierras mal habidas. Y voy a poner un ejemplo que en esto habla de manera muy clara sobre a qué me estoy refiriendo. Nosotros hemos, en otro de los debates que hicimos, tomado muy en serio la situación de los Montes de María, una región que fue tomada a sangre y fuego por esas estructuras. Bueno, ¿y qué encontramos en los Montes de María? Como ahora lo acaba ya de ratificar un informe de la Superintendencia de Notariado y Registro, 14 métodos distintos de carácter jurídico para legalizar tierras que fueron objeto de desplazamiento y de masacres. 14 métodos. Voy a nombrar simplemente uno de esos métodos. En esas tierras existían unas medidas de protección que se dictaron bajo una ruta que se estableció después de muchas discusiones y de grandes luchas, que se llama el RUPTA, la Ruta de Protección de Tierras Abandonadas y objeto de desplazamiento. Bueno, ese RUPTA generó un sistema nacional de unos comités locales que dictaban órdenes de protección sobre determinadas tierras. Y una vez dictada esa orden, esas tierras no podían ser ni vendidas ni compradas. Bueno, nosotros pedimos toda la información de las oficinas de notariado y registro de un solo municipio, Carmen de Bolívar. Y ahí encontramos miles de transacciones hechas de manera fraudulenta. Es decir, que se compró a los comités que debían formular y adoptar ese tipo de mecanismos de protección para dejar las tierras sin protección. Y efectivamente así se compraron 70.000 hectáreas de tierra en Montes de María. ¿Y quiénes la compraron? Bueno, Cementos Argos, el señor director del Mundo, todos los amigos del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esos consorcios son los que aplicaron esos 14 métodos fraudulentos para quedarse con las tierras de Montes de María. ¿Y ahora qué está pasando? En San Onofre, Sucre, es decir, en la frontera de los Montes de María, que han asesinado en menos de 13 meses 3 líderes, entre ellos al concejal del Polo Democrático, Antonio Mendoza. 3 líderes en un solo municipio. ¿Por qué? Porque esos campesinos se están convirtiendo en un estorbo para los proyectos de Cementos Argos y de toda esta otra gente, de ese consorcio que se llama Antioquia Presente. Ese es el problema. Entonces la pregunta es, ¿la ley de restitución de tierras va a beneficiar a los campesinos? ¿Ahí va a haber restitución? ¿O se va a legalizar las tierras de los señores de Cementos Argos, etcétera, etcétera, que son considerados como terceros de buena fe si uno lee la letra de la ley que ha sido aprobada por el Congreso en estas circunstancias? Bueno, ahí hay varios desafíos, pero repito, esta ley
es al mismo tiempo una oportunidad para que la gente se organice y luche por sus derechos. Quiero terminar, porque ya me he extendido demasiado, haciendo un breve comentario. En estos días se conmemoran 20 años de la Constitución de 1991. Es una Constitución que tiene o que marcó una era en nuestro país y está marcando una era. Es la era de los derechos. Mal que bien, esa Constitución de 1991 proclamó esos derechos y generó unos mecanismos para reclamarlos y permitió que en Colombia los ciudadanos comenzáramos a poder hablar de derechos humanos y de exigir nuestros derechos. Pero ese primer paso es un paso que ha sido sometido a múltiples ataques, y ahora vamos a ver nuevos ataques. Por ejemplo, uno de esos ataques es acabar de limitar, acabar de reducir al mínimo la acción de tutela. Ya hay un golpe mortal que se le ha asestado a esa acción, que es el principio de sostenibilidad fiscal, que le dice a un juez que no puede fallar una acción de tutela si no corresponde al principio de que sea sostenible fiscalmente su decisión. Pero hay otros golpes que se le va a dar a ese mecanismo y a ese método de defensa de los derechos. Ahora están reunidos para idear una reforma a la justicia que puede acabar de lesionar la acción de tutela. E igualmente se va a intentar limitar el poder de la Corte Constitucional como mecanismo también de buscar que esos derechos se hagan realidad. Pero, digamos, la Constitución tuvo graves problemas y quiero que también seamos conscientes de esos problemas. Limitó los derechos a los derechos políticos de los ciudadanos. En el plano social y económico dejó a los ciudadanos sin prácticamente un mecanismo de proteger sus derechos sociales y económicos. Ese modelo de la Constitución fue sustituido por el modelo neoliberal en la salud y en la educación, y se impuso ese modelo privatizador, excluyente en la educación y la salud de los colombianos. Convirtió los derechos en derechos exigibles por sectores y por minorías. Fíjense ustedes, dividió a la nación en, digamos, sectores. Los indígenas reclaman sus derechos por su parte, los afrodescendientes por la suya. Las mujeres pueden reclamar sus derechos, pero en tanto mujeres, los niños, los jóvenes, todos tenemos derecho siempre y cuando lo reclamemos desde la perspectiva de nuestra, digamos, especificidad. Y se perdió entonces con esta noción la posibilidad de que todos exijamos todos nuestros derechos. En fin, lo que quiero señalar es que este aniversario de la Constitución nos debe llamar a pensar sobre cómo debemos exigir nuestros derechos y cuáles son estos. Y cuando hablamos de los derechos de las víctimas, tenemos entonces que decir que la verdad, la justicia y la reparación sí, es un derecho de las víctimas, pero es también, o son también, unos derechos fundamentales de toda la sociedad. Y por eso cuando hacemos realidad la verdad, la justicia y la reparación, podemos avanzar, como es la tesis que sostengo, hacia la democracia y a la justicia para Colombia, en una sociedad que termine definitivamente con el conflicto armado que tanto daño y al mismo tiempo tanto sufrimiento nos ha causado en estas últimas 6 décadas. Bueno, esas son algunas de las cosas que quería decirles y estoy dispuesto a tener un diálogo con ustedes en los minutos que quedan. Corto y suspensión. Vamos a hacer una ronda de primeras preguntas, procurando que las intervenciones y las preguntas sean concretas para posibilitar que haya más intervenciones. Las preguntas.